Bueno, hola a todos, bienvenidos. Esta es la clase 25 y sería la última del curso de computación, por lo menos la clase de materia. Claro que todavía lo que son las ayudantías, los talleres y los trabajos de proyecto. Pero lo interesante es que más o menos el curso quedó en esta versión. Tal vez en una cuarta iteración del curso quedaría aún más completito, pero digamos que son temas que son importantes que ustedes ojalá les toque utilizarlos más adelante, o si no, pues entiendan lo que está pasando detrás de lo que estamos viendo en esta última unidad, que son los ajustes de datos. Entonces, en este caso, vamos a extender un poquito lo de la clase de ayer. Vamos a tratar de hacer dos temas. El último, claramente, va a ser un baño súper largo, súper así, una llovizna, no sé, nada, así como un spray así, de redes neuronales, simplemente para comentarles cómo funcionan. Pero la primera es la más interesante porque es uno de los puntos clave también para redes neuronales, pero nosotros lo podemos implementar sin necesidad de usar redes neuronales porque es algo que es de los ajustes de curvas y que a veces se considera que está más centrado en el machine learning, pero en realidad tiene que ver con la matemática. Muy bien, una de las cosas que habíamos visto ayer eran lo que se denominaban funciones de coste o funciones de error o funciones o el error cuadrático medio, lo que sea, que era la función que nosotros utilizábamos, la función que nosotros utilizamos para medir la distancia entre nuestro modelo teórico y los datos observacionales. Entonces, digamos que esa función de coste nos dice que si nuestra curva está lejos, es un valor grande, y si nuestra curva está cerca, es un valor pequeño, y lo ideal es encontrar el valor mínimo de esa función de coste para los parámetros del modelo, de tal manera que representa los datos. Pero representar los datos siempre es una pregunta un poco de opinión, en el sentido de que, dependiendo de la función de coste que utilicemos, cuáles son los parámetros que son los mejores o peores, bueno, lo vamos a estar viendo en la clase de ahora. Entonces, el que vimos ayer, aunque era el error total cuadrático medio, aquí yo puse la versión promediada, que el error cuadrático medio, o sea, el mean square error, que básicamente es la suma del error relativo, del error remanente que habíamos visto ayer, simplemente sin este término uno partido con él. Eso habíamos visto que agarraba todos los puntos por igual, tenían el mismo peso con respecto a la versión del chi cuadrado, y los puntos que estaban muy lejos penalizaban mucho porque el error... Ya, siguiendo con esto. Entonces nosotros habíamos visto que en la clase anterior, la clase de ayer más, básicamente habíamos visto cómo minimizar esta función, que básicamente nos dice que el error cuadrático medio, que nos dice que los puntos que se alejen mucho con respecto a los puntos observacionales hacen que esta función crezca y por lo tanto no sea un buen ajuste. Su versión incluyendo los errores asociados a los datos experimentales, que es la versión del chi cuadrado, que es básicamente la fórmula, casi muy parecida a la fórmula del error cuadrático medio, la MC, simple, salvo que ahora incluimos las desviaciones estándar asociadas a cada una de las observaciones y también normalizamos con respecto, promediamos sobre los grados de libertad del modelo, que quiere decir los números de datos menos el número de parámetros que tengamos en cuestión. Ahora, estos son dos de muchas versiones de funciones de coste. Y ahora vamos a ver cuáles son las otras que uno puede encontrar. Entonces, en un otro modelo de función de coste, la que se llama la pérdida absoluta media, que es básicamente el promedio de los valores absolutos de la diferencia entre nuestra función y nuestros datos. ¿En qué caso se utiliza este? Este es una función de coste que se utiliza en el caso que tengamos datos que sean muy ruidosos y no queremos penalizar mucho los puntos que se nos alejen de la curva original. Al ser el valor absoluto y no ser la cantidad elevada al cuadrado, hace que los puntos que se alejan no pesan, son importantes para nuestro ajuste. No los descartamos tan rápido como en el caso del error cuadrático medio. Y después están otras formas que se basan en parte a las funciones de coste anterior, que son en este caso sería la función, el error cuadrático medio, pero con una penalización L1 lazo o una penalización L2 rich, que la gracia es tratar de evitar que nuestra función se vuelva loca tratando de ajustar los datos.
¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico? Esto que está acá es la función a minimizar. Los que han visto mecánica o los que han visto cálculo de múltiples variables o ecuaciones diferenciales, esto tiene pinta de un multiplicador de Lagrange, básicamente. Porque cuando el multiplicador de Lagrange, yo también quiero minimizar mi sistema o extremizar mi sistema. Acá yo estoy extremizando con respecto a θ. Tengo el lagrangiano principal, la función que quiero minimizar, y esto vendría siendo una restricción. Y ese parámetro sería el multiplicador de Lagrange. Acá es un multiplicador se le llama hiperparámetro, pero básicamente es una penalización que obliga a nuestro sistema a ajustarse según una regla. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista práctico? Esto está diciendo que nuestra función de coste que está acá considera el error cuadrático medio, que se minimice, pero también pesan los valores de los parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, aquí lo vamos a ver más adelante, pero voy a hacer un... Imagínense que yo tengo esos 4 puntos. Y alguien dijo, bueno, yo quiero ser lo más general posible, entonces voy a poner un polinomio de orden 3 para ajustar. Entonces empiezo con el error cuadrático medio a encontrar el mejor polinomio que ajusta esto y me va a dar una función que es así. Por ejemplo, pasa por todos los puntos, error cuadrático medio exactamente 0. Muy bien. Y después, estos son los datos que tengo. Después viene otra partida de datos, digamos los que yo utilizo para corroborar si mi modelo está funcionando. Y los nuevos datos, más plumón, los nuevos datos me dicen que si agrego más datos a mi muestra, me sale ahí. Y claramente el modelo que ajusté anteriormente con los datos que tenía no reproduce los nuevos datos. Esto es una técnica que se usa también en Machine Learning, pero en realidad viene de ajuste de datos, que uno, de los datos totales que tiene, de las observaciones totales que tiene, uno guarda un grupo, usualmente uno ajusta con el 80% de los datos, se guarda 20 para hacer una validación. ¿Qué significa eso? Que si agrego esos datos y vuelvo a ver si mi modelo se reproduce con los datos, es compatible con los datos que guardé, con los cuales yo no ajusté mi modelo, voy a ver si son compatibles o no. Entonces, en este caso, yo me estoy dando cuenta de que al agregar esos datos, claramente mi modelo, que es la curva negra, que ajusta súper bien por los puntos rojos, no reproduce la verdadera cantidad. Entonces, ¿qué es lo que uno utiliza? En este caso, estas penalizaciones que están acá, me dicen que yo tengo que restringir en la suma de los valores de los parámetros. Eso quiere decir que si yo tengo una función, por ejemplo, en este caso que dije que era un polinomio, tengo una función f de x, que tiene el término constante, más el 1 por x, más el 2 por x, más el 3, el a3 por x cubo, en cuadrado, lo que obliga es como la suma de cada uno de estos parámetros también entra en la minimización, obliga a que los parámetros no se disparen. Por ejemplo, que el a se haga muy grande y el b para compensar, o sea que el a2, perdón, se haga muy chico, porque para compensar este punto yo estoy haciendo peleas entre parámetros muy grandes con parámetros muy negativos, para dejarlo estable. Entonces esto obliga a que los parámetros no se escapen en valores grandes o completamente, unos muy positivos y otros muy negativos, de tal manera que ajusten los puntos. Nos obliga a tener una curva que es más suavecita, que tiende a ser una cosa, no reproduce todos los puntos, pero si agrego los nuevos puntos de entrenamiento, nuestra función sigue siendo regular, sigue siendo dando valores razonables. Entonces, esas funciones con penalización tienen un objetivo. Primero, que no se pongan a pelear las variables de tal manera que nos quedemos con valores pequeños de los parámetros, más que con valores gigantes y con fuerzas opuestas, digamos, en cierta forma, del campo. Entonces ahí se van a topar, si ustedes agarran la literatura, existen estas que están acá, que podemos cambiar esto con el chi cuadrado o con el más. Esto en principio se incorpora con la penalización, si se dan cuenta, dice L1, L2, pero en realidad existe, la general es LP, donde en vez de un 2 va una P. Entonces ahí uno puede jugar con todo el rango de valores. Y especialmente uno cuando está haciendo el ajuste, tiene que también pensar si la función de coste es importante o no para sus datos. Y esa es una de las cosas que a veces
pasa por encima cuando la gente trata de usar redes neuronales o machine learning solamente usándolo, porque hay que saber que tus datos van a responder mejor o peor, o la red probablemente tal, el entrenamiento que uno haga, que es fijar los parámetros, va a responder mejor o peor dependiendo de la función de coste que uno utilice. Entonces, depende, si es un problema de regresión, que es básicamente ajuste de datos, se usan algunos tipos de funciones de ajuste, de coste, perdón. Si en realidad lo que estamos haciendo es una clasificación, por ejemplo, el típico caso de Machine Learning, de clasificaciones, que si yo escribo números e identificar, que la máquina puede identificar si eso es un 5 o esto es un 5 o alguien que haga 5 así, son todos el mismo objeto. Entonces, en base a las imágenes y reproducir los patrones que están dentro, puede identificar si esto es probabilísticamente compatible con un número 5 o no. Entonces, todas esas cosas se hacen más rápido o más lento dependiendo de la función de coste que estemos utilizando. Y esas son cosas que uno es importante. No estoy diciendo que es importante aprenderla así, cuáles son los detalles y derivarla sin ver ningún libro, pero sí tener un sentido de que en algunos casos es mucho mejor una que otra. Como en todas las herramientas. Si tenemos un tornillo que es de, que es de cruz, igual encontrando un destornillador de paleta, igual podemos girarlo. No es lo más eficiente, pero lo más eficiente sería usar un destornillador de cruz. Y después uno se da cuenta que en realidad dentro de los destornilladores de cruz hay como 5 versiones distintas, que uno tiene una cosita extra, o sea, esto ya es otro, otro detalle. Cuando tienen un destornillador de cruz, tiro de vida, soy, ahí tienen ese, tienen los que son así, tienen otros que son como así, pero tienen aquí unas pequeñas induraditas ahí. Y lamentablemente después uno agarra cualquier destornillador, gira el tornillo y después se empiezan a romper los tornillos y después se ruedan. Lo mismo va a pasar con las funciones de core. Van a haber algunas que son súper buenas, pero no son generales para cualquier problema y eso ustedes lo tienen que ir. Y ahí hoy día vamos a hacer algunos ejemplos simplemente para entrenar. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto pero con Python? Porque ese es el gran problema. Entonces, la clase de ayer nosotros utilizamos CurveFit, que está hecho para solamente hacer eh, mínimos cuadrados o chi cuadrados. Pero nada más. O sea, si nosotros quisiéramos hacer otra función de coste, CurveFit no es la opción. O sea, si quisiéramos hacer una función de coste que incluye restricciones sobre los parámetros como estos que están acá, como los L1 y L2, con CurveFit no lo podríamos hacer o tendríamos que rebuscarnos la vida y básicamente equivaldría a programar desde cero todo. Pero por otro lado, existe otra función que se llama minimize, que lo que hace simplemente es un minimizador de funciones. Entonces, si nosotros utilizamos esta función para minimizar una función en particular, que es la función de costo, la podremos utilizar para encontrar el mejor ajuste de una curva con restricción, sin restricción, con parámetros que se nos ocurran agregar, quitar, mover o formas raras de eh, utilizar. Esto, ya después se lo voy a mostrar cómo de bueno es el CurveFit. Bueno, no sé si esto lo va a abrir luego, ¿no? Pero quizás por mientras les puedo mostrar. No, después se lo voy a. Ya, ahora, un clásico asunto que no se carga en este computador por alguna razón, o en esta red, en medio de lento el Minimize, en la oficina se carga rapidito el manual. Pero si ustedes entran, por ejemplo, al sublibrería de optimización, ahí está. Se van a dar cuenta que existen muchas funciones, pero la que nosotros vamos a utilizar es esta que está acá, Minimize. Y dentro de Minimize hay distintos algoritmos que podríamos seleccionar. Nosotros nos vamos a quedar el que es por defecto, simplemente, ya que ahí ustedes después pueden intentar probar con otro algoritmo cuáles son más rápidos, más lentos. Ya. ¿Qué es lo importante con esto? Minimize, al estar dentro de la sublibrería de optimización de SciPy, o estar dentro de SciPy,
utiliza la misma filosofía. O sea, en muchos de los comandos no hay que aprender de nuevo un nuevo orden de los comandos o el orden de los argumentos de la función, porque sigue la misma filosofía. Minimize, optimize, o sea, optimize, minimize. Lo que entrega básicamente es un diccionario con toda la información sobre el ajuste, sobre la minimización que realizo. Pero para minimizar necesitamos darle al menos tres tipos de argumentos. Uno es la función que queremos minimizar. Por ejemplo, esta función es una función que tiene el valor x más tres parámetros extra, a, b, c, donde minimize solo se va a centrar en minimizar el primer argumento de nuestra función. Todo lo otro, los segundos, terceros, cuartos, quinto, lo que sea que venga después, serán argumentos. Y esos argumentos se van a pasar a través de esta tupla que está args igual gratuito. Lo mismo usamos en Quad, lo mismo usamos en Curve. Si se dan cuenta, es lo bonito del SciPy que mantienen una filosofía de cómo pasarle la información. Y por otro lado, al igual que ayer con el Curve, tiene una parte que nosotros le damos el punto inicial, la configuración del punto X, o sea, el valor del punto X, donde empieza a hacer el descenso por gradiente. Eso quiere decir que empieza la minimización de un punto en específico. Entonces, de esa manera, podemos generar una minimización numérica de cualquier función que queramos pasarle a Minimax. Entonces vamos a abrir el primer archivo, que es va a ser la minimización genérica. Ay, no, había abierto el nombre. Eh, Jupyter Notebook. Entonces vamos a abrir el primero, el número, que es simplemente cómo usar Minimax. No hay aquí ninguna función de coste, nada del otro mundo. Cargamos, como siempre, nuestras librerías, que son las que vamos a utilizar: NumPy, Matplotlib, SciPy. Vamos a minimizar una función que recibe un argumento que es x y otro argumento que es un parámetro de la función, por llamarlo así, y la función es simplemente x menos a al cuadrado. Aquí ya sabemos que cuando x valga a, esta función va a valer 0 y por lo tanto va a ser el mínimo que encontrar. Entonces, cuando minimicemos nos debería dar como resultado que el mínimo se encuentra donde el valor de a que le demos. Entonces, esto sería la función a minimizar. Después, bueno, aquí podemos graficar la función para distintos valores. Esto es cuando a vale 0, cuando a vale 1, nos damos cuenta que el mínimo se desplaza para distintos valores. Aquí podría poner qué pasa si es menos 0,5. Menos 0,5, simplemente para que lo puedan visualizar como el mínimo se desplaza dependiendo del valor de A. Entonces ahora la minimización. Y es súper directa la minimización. Voy a agrandar la letra porque conocer. El valor inicial, de dónde vamos a partir. En este caso yo le puse que partiera de 10, o sea, va a partir por donde esté la función en 10, va a ser la primera evaluación y a partir de eso va a empezar a explorar hacia dónde se hace más pequeño. Entonces en este caso, parte en 10, el valor de A que vamos a utilizar va a ser básicamente 0. En este caso vamos a probar con 0 primero. Y después tendríamos que agregar, simplemente aplicar la minimización. Optimize.minimize, el nombre de la función a minimizar, que en este caso se llama función a minimizar, con este valor, con este nombre súper directo. El punto inicial y el valor de los argumentos que tenga la función, que en este caso es solo uno, y ese era a, y aquí lo puse a valor. Entonces, si yo le hago eso, corrió, básicamente. Y ahora podemos ver que está almacenado en Sol, que sería la solución que nos entrega la minimización. Y vemos de que tiene distintas informaciones. Es un diccionario. Eso quiere decir que no, hay un montón de información. La primera es el mensaje general que dice que terminó bien la optimización. Si logró la minimización, va a salir verdadero. Si no logran, va a salir un mensaje de que no, algo pasó y lo va a decir falso. Status 0, el valor de la función evaluada en el punto mínimo, aquí está que sería la menos 15, 15 que hacer, y aquí donde sale x, nos dice el valor
numérico del mínimo que encontró, que en este caso es menos 4 por 10 a la menos 8, que eso es casi cero. Si yo le cambiase el valor, no sé, pongamos 8 o menos 8 para que nos alejemos del valor inicial, nos damos cuenta que el mínimo cuando A vale menos 8 es el menos 8. O sea, cuando A vale 8, menos 8 es menos 8. Porque está encontrando el punto donde se minimiza todo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ven, está todo funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Simplemente con esto es súper rápido para minimizar. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos minimizar algo que depende de dos variables, o de tres variables, o de n variables, que van a ser los parámetros eventualmente de un ajuste? También lo podemos utilizar, simplemente que, como les había dicho, la variable x es quien contiene, es lo que se va a minimizar. Entonces, en este caso, si yo quiero minimizar algo que tiene dos parámetros, necesito darlo como una lista de dos elementos. O sea, ahora x, ¿qué es lo que se va a minimizar? Es lo que dependa de su primer argumento, del primer elemento de esta lista y el segundo elemento de la lista. Esto básicamente son dos parábolas. La parábola que está centrada en menos uno para el primer elemento, que el vector podría pensar que es x, y este que es la coordenada y. Entonces, básicamente acá, aunque se llama x, aunque se llama x, dentro de x estaría, por decirlo así, la componente x y la componente y de la lista. Un vector en dos dimensiones. De tal manera que lo que yo quiero encontrar es para qué valores de la componente x y la componente y de esta variable que se llama x minimizan esta función. Y aquí está construida la función. Ahora bien, si ejecutamos esa función para que la sepamos, ahora voy a checar esto porque si no, no se ve nada. Podemos graficar la función para ver dónde está el mínimo. En este caso, los parámetros A y B que están aquí son básicamente los lugares donde se encuentra el mínimo. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de contorno, podemos ver que la función tiende a centrarse en, bueno, en esos valores que debería ser como cero y nos vamos a centrar. Si es uno y uno, o sea, perdón, 1 y uno son los parámetros A y B que están arriba, pero entonces esto está centrado en uno y en menos 5. Entonces nos vamos a poner más en X, está en uno. Entonces lo ponemos entre cero y 2. Entre cero y 2. Y el otro está en 5 entre 4. O sea, menos 4 y menos 6. A ver cómo queda. Ahí se ve que el centro estaría centrado en uno y en 5. Estas como son curvas de contorno, quiere decir que cada curva tiene el mismo valor de la función. Entonces, bueno, aquí no le puse la barra de colores, pero los colores amarillos son los valores grandes y los valores azules son los más pequeños. Entonces esto va poquito a poquito convergente. Aquí yo le podría cambiar el número de puntos. O sea, 100 líneas para verla. Y ahí podría ver también dónde se encuentra el mínimo. Y que no hay otro mínimo en torno, solamente está ese. Ya, con eso es la visualización. Imagínense ahora que yo quiero minimizar. Voy a borrar esto. Quiero minimizar ahora esta función que tiene dos variables a minimizar, que están almacenadas dentro de x. Entonces lo que tendremos que usar es darle el punto inicial, en este caso como depende de dos variables, se lo tengo que dar como una tupla con dos elementos, el valor de A, el valor de B, que son los argumentos, y después tendría que poner la misma invocación de la función. Optimize, minimize, funciona minimizar dos. Aquí yo le puse 2D, ahí me equivoqué. Claramente me va a dar un error cuando lo ejecuto. 2D. El punto inicial, x0 igual xi inicial, que este es el 2,9. Y los argumentos que recibe la función extra, aparte de el parámetro, la variable x que contiene el objeto a minimizar. Entonces lo ejecuto, me va a decir, minimizar todo desde. A ver, lo ejecuté, ¿no? Es que aquí puse X, Y inicial y le había cambiado el nombre, ¿no? Dice,
Me he puesto X inicial. Ahí sí. No, lo que pasa es que estar mirando la pantalla de, de la presentación y no. Ahí sí. Y ahí optimizamos corrimos minimize y aquí vemos lo que nos da como resultado. Optimization terminated successfully, true, cero, el valor de la función, que tenía que haber sido cero porque están los dos igual a cero, y los puntos de los parámetros, del primer parámetro del vector X y del vector, y del segundo elemento del vector X, de la lista X, que son 1 y -5, que sabíamos que son el mínimo de esa función porque lo pusimos a más. Entonces aquí con esta función minimize ustedes podrían minimizar lo que quisieran. Y de hecho, solamente para mostrarles, esto no se lo pensaba mostrar, pero se lo muestro igual. A ver si me puedo conectar. Ah, no, pero me lo voy a poner pero sí, pero yo aquí para un trabajo de otra cosa he llevado la función minimize al extremo. A ver, vamos a abrir. Esto es un trabajo con un estudiante de posgrado que es también sobre la catenaria, para que los que estaban viendo los nombres aquí. A ver, vamos a abrir este que tengo más datos. Entonces, básicamente, acá estamos tratando de resolver el problema de la catenaria, eh, ¿cómo se dice? Completamente numérico, ¿ya? Entonces, una de las gracias de la catenaria es, una de las restricciones más fuertes que uno tiene que encontrar para hacerlo numérico es que la curva sí tenga el largo. Y para eso es explorar sobre el espacio de parámetros utilizando minimize, porque yo me quiero asegurar que mi curva tenga un largo L. Entonces, por ejemplo, y ahí aquí yo puedo estudiar cómo están el espacio de parámetros de mis puntos. Aquí donde están los puntos verdes son donde se acercan más los puntos. Todos estos puntos tienen largo igual a 3. Son cuerdas con largo igual a 3. Pero no todas ellas tienen la mínima energía potencial. Entonces, cuando uno hace después la minimización completa, se da cuenta que la amarilla sería la catenaria oficial y la otra curva, la entrecortada, son los valores aproximados numéricos. Y aquí no se ve, pero ahí está, en lo que dice Pmin son el valor de la energía potencial. Entonces la catenaria tiene una energía potencial en este caso de -2.17738, mientras la que encontramos numéricamente es -2.17736. O sea, recién en la sexta cifra significativa hay diferencias cuanto a energía. Pero ya con eso uno después puede hacer cosas más locas, como buscar las curvas con mejor curvatura. A ver si sale algo ahí. O si uno ya se vuelve loco, puede dibujar todas las curvas posibles. Vamos a dibujar mil cuerdas distintas con largo L. A ver si sale lo que creo. Ah, no, pero salió con el leyenda. Ahí está. Ahí hay mil curvas. Y puedo poner 1000 curvas. A ver si se va a tardar mucho más porque tiene que graficar muchas curvas. Y ahí nos damos cuenta que esas son todas las posibles configuraciones que puede tener una cuerda de largo 3 con dos, amarrado a dos puntos. ¿Se dan cuenta? Parece como un enjambre de elásticos, pero uno, utilizando una herramienta que estamos viendo ahora, que es súper simple de utilizar, le pueden dar tareas complicadas para resolver. Esa es como la moraleja de por qué Minimize puede ser más útil que solamente utilizar Furfit. Entonces, vamos a tratar ahora de complejizar el asunto y en vez de utilizar solamente minimize, aplicar minimize al problema de minimizar una función de coste. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero en vez de implementarla con una función de coste arbitraria, vamos a hacer con una conocida, con el chi cuadrado, que habíamos visto antes de la clase de ayer, que lo usamos con el curve, pero ahora lo vamos a implementar con él. Entonces vamos a abrir el segundo. Yo no sabía que tenía 4 archivos. Entonces, de nuevo, cargamos nuestros paquetes, vamos a generar los mismos datos de la clase anterior del ejercicio 2 si no me equivoco. Claro.
Ahí están, estos son los datos del ejercicio 2 de ayer, exactamente los mismos, no nos vamos a preocupar tanto de ajustar esto. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es, como la función de coste ya no está dentro de Minimize, la tenemos que programar a mano. Pero no es complicada de programar. Primero tenemos que programar lo que sería el modelo, que en este caso es una línea recta. Vamos a poner aquí línea recta. Línea recta. Y programar lo que sería el chi cuadrado. Y en este caso el chi cuadrado recibe al menos 4 argumentos. Chi cuadrado que recibe ahora el parámetro teta, que en realidad teta ahora son dos tetas, son el teta 0 y el teta 1, y los datos con los cuales tienen que comparar para calcular el chi cuadrado. Los datos observacionales en X, los datos observacionales en Y y el error asociado a los Y. Y ahí tenemos la función chi cuadrado que depende ahora de 4 cosas, de las cuales las primeras son 2, porque están 2 dimensiones, porque nosotros queremos minimizar sobre el espacio de parámetros teta 1, teta 0 y teta 1. Entonces, y después el chi cuadrado es súper fácil de calcular, de programar, porque como es una sumatoria, es simplemente, bueno, partir con el valor de chi cuadrado igual a 0, después hacer un bucle for para recorrer sobre todos los datos experimentales y sumándole a la variable out el valor observacional en Y menos la predicción del modelo para un valor de teta que va a estar acá, para el vector teta con esos valores, evaluado en el X observacional, todo eso dividido por el error del punto Y. Los sumo todos y después los multiplico por 1 partido por el número de datos, que es el largo de X ops, menos el largo de la lista teta, que son 2 parámetros, entonces aquí me quedan, no sé, si hay 10 datos, menos serían 8 sobre lo que estamos promediando. Entonces, en ese sentido, hemos definido que nuestra función de coste chi cuadrado tiene una forma compatible con Minimize. Entonces, vamos a hacer eso. Por ejemplo, si nosotros evaluásemos chi cuadrado para el valor inicial de teta 0 igual 1 y teta 1 igual a menos 1, que estamos poniendo acá, nos daría un valor que nos dice que es 270. Y si yo cambio ese valor, no sé, le pongo, lo paso a 1 más 1, me da que 72, me voy acercando, o sea, le podría dar 0.5, más chico, estoy minimizando al ojo, no sé, 1.5, no, me crecí, no me sirvió ese camino. 1.2, no, voy creciendo. 1.1, no, estaba bien con 1. 0.9, veamos si 0.9, 0.9 voy bajando ya, pero ¿cuánto me puedo bajar? ¿0.5? 0.5 va bajando aún más. ¿0? No, 0 crece. 0.2 va bajando, 0.3. Ya veamos con el 4. No, crece. 3. No, crece. 5. Eran 6. Ya, bueno, pero ahí ustedes podrían estar intentando encontrar el punto mínimo al ojo, simplemente probando valores, pero en realidad nosotros queremos hacerlo sistemático. Y para eso vamos a partir de un valor inicial de los parámetros teta, 1 menos 1, por ejemplo, y vamos a aplicar minimize para ver si puede encontrar la solución. Entonces, ya corrimos minimize, imprimimos sol para ver qué nos dijo. Nos dice que todo terminó bien, hay suceso, hay éxito, perdón, logró que es verdadero, y nos dice cuánto es el valor óptimo. 3.14 por día a la menos 1, o sea, 0.3, que de hecho nos estábamos acercando en un momento. Ah, no, pero al revés, y el otro es 0.5. Estábamos por ahí. Nos dimos cuenta que eran pequeños los valores. Y lo bueno de eso es que, como esto es un diccionario, como Sol es un diccionario, si yo le agrego punto el nombre del diccionario, que en este caso es X, puedo extraer directamente los valores de los dos parámetros óptimos y evaluarlos en mi modelo, porque así voy a poder compararlos con los datos. Entonces ahí, en este XFIT, YFIT, es básicamente el modelo evaluado en el mejor ajuste, en los parámetros óptimos que minimizan la función de coste, y nos damos cuenta que la curva verde es nuestro ajuste, la curva negra es la función que usé para generar los datos y agregarle ruido sobre eso,
y nos damos cuenta que realmente la curva verde está bien. La cosa que no es la más indicada porque nos damos cuenta que la original era una parábola, básicamente. Pero aquí nos damos cuenta que funcionó como mejor ajuste. Si yo cambiase el valor del punto inicial, le pusiese 100, por ejemplo, vemos que optimizó de nuevo y podemos volver a comparar y vemos que está bien. Entonces, en general, esto podríamos pensar de que es un -100, vamos a vernos bien lejos. Nos dio que está todo bien, volvemos a graficar y encontramos siempre el mejor ajuste. O sea, de esta forma, con esta función minimize, nosotros podemos implementar la función de coste que queramos mientras que sigamos esta nomenclatura. El vector o la lista con los parámetros, los datos observacionales en X, los datos observacionales en Y, los errores agregados a los datos observacionales. Ahora, para no complicar, solamente les estoy mostrando cómo podrían utilizar esto. Imagínense que a veces uno no tiene solo datos de una fuente, tiene distintos datos. Por ejemplo, que los XOPS fueran el, no sé, los XOPS estuvieran relacionados con el tiempo o sea, de explosión de un aparato, o sea, cuando se colapsa una burbuja de gas, el YOPS es su diámetro, lo que se ve del diámetro aparente de una burbuja de gas cuando está moviéndose, pero también alguien toma los datos, ya sea de la burbuja, imagínense un vaso de cerveza con burbujas subiendo, toma la imagen de un lado, del otro lado y de arriba. Entonces nosotros tendríamos básicamente 3 XOPS y tendríamos 3 YOPS. Entonces, esta función de coste, o esta forma de definir la función de coste, podríamos tratar de minimizar el error, o sea, en este caso el chi cuadrado, cuando tenemos distintos datos, grupos de datos, de tal manera de tener algo que sea más parejo. Ya, ¿qué podemos hacer con esto? Aparte de minimizar, es, ¿qué pasa? Bueno, aquí está un puro ejemplo básicamente, pero ¿qué pasa si ahora alguien dijo, pero profe, si ya la función de coste, o sea, perdón, si con la línea recta nos damos cuenta que no reproducimos los datos, o sea, porque nos dimos cuenta, yo aquí le estoy mostrando cuál sería la verdadera función que generó los datos, pero yo me doy cuenta que esto ya hacia simple vista ya me doy cuenta que no anda bien. Podríamos mejorar. Entonces, mejorémosla. Si total, vamos a mejorarla con una función cuártica, un polinomio de orden 4. Porque en principio uno dice, bueno, entre más grande el polinomio, mejor el ajuste. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Generamos nuestros datos. Esta vez vamos a generar poquitos datos y vamos a ver qué pasa cuando los vamos cambiando. Aquí generamos poquitos datos. Estos son los datos que generamos con sus errores. La negra es la curva original. Vemos que están ahí y digamos que ahora nuestro modelo tiene más parámetros. Y miren la complicación que fue agregar más parámetros. No cambié nada del modelo, simplemente asumí de que la función, el parámetro teta o la lista teta tiene hasta a la 4. O sea, esto yo lo podría hacer genérico, donde uno de los argumentos sea el tamaño de mi función teta, no, o sea, de mi lista teta. Entonces, en este caso, tengo el término constante, el lineal, el cuadrático, el cúbico y el cuártico, sin haber agregado nada a esto. Y la función chi cuadrado realmente no le hice ningún cambio. Es exactamente la misma cosa. Así, aquí yo podría irme hasta x a la 10 si quisiera, sin complicar el código. Función de coste, veo cómo cambia mi chi cuadrado para estos parámetros, para el A0, A1, o sea, teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, me dio un valor gigantesco. Y puedo intentar hacer optimización. Optimizamos, encontró un mínimo, ahora el elemento X de mi diccionario tiene 5 elementos, porque son 5 constantes, 5 parámetros, puedo fitearlos y veamos qué sale como resultado de la minimización. Y sale que ese es el mejor ajuste. Claramente uno podría decir, ajusta súper bien. Podría ser realmente un modelo de que estoy ajustando el comportamiento de una estrella. ¿Por qué pasa? Porque no se tiene el conocimiento de que en realidad entre más parámetros tengo un modelo no es mejor.
porque hay que saber tomar cuándo hay que realmente tomar los datos o cuándo no. Pero si nos damos cuenta, esta función hace con esos datos. ¿Qué pasa si agregásemos más datos? Hagamos el mismo cuento, pero en vez de 10 datos, tomamos 50 para que se parezca más a algo que alguien mejoró la estadística. Ahora tenemos esa estadística. ¿Ya? Vamos a hacer de nuevo el mismo proceso. Y aquí nos damos cuenta de una primera cosa. Nuestro optimizador o nuestra minimización falló. Eso quiere decir que no puedo encontrar el mínimo. Y eso es porque entre más parámetros tengamos, es más difícil encontrar un mínimo. Imagínense que es como una caja de huevos, pero multidimensional, y ustedes quieren saber dónde están los mínimos de eso, se hace muy complicado. Y aquí es cuando entra en parte entender cuál es el punto inicial. Yo aquí debería cambiar el punto inicial para tratar de encontrar algún punto inicial que me dé un mínimo para ver qué pasa. Voy a poner, vamos a tratar de hacer algo muy... Ahí sí, ahí encontré un mínimo. Podemos graficar qué sale. Y nos sale ahora que la curva ya no es tan loca como antes. O sea, antes teníamos, con pocos puntos, teníamos una curva loca, que así se movía loca. Ahora está loca, pero no tanto. Se ha ido suavizando un poco, acercándose a los valores de la curva negra, que es la original. Y ahora si hiciese lo mismo y pusiera un montón de datos, no sé, 500 datos. Vamos a ver cuánto se va a tardar en la minimización. Ahí está. Si se dan cuenta ahora, mejoró un montón entre la curva polinómica cuártica con la función original. Entonces vamos viendo que entre más datos mejor. Pero el problema es que uno no puede tener todos los datos que uno quisiera. Y eso usualmente es lo que pasa en estudios científicos. Uno trabaja con lo mejor que uno puede conseguir y a veces lo mejor son 10 datos. O por ejemplo, no sé si por ejemplo, o sea, esto no es de los datos en sí, pero muchos años, vamos a volverlo, no, ¿cuánto eran? 20 originales. Creo que sí. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí están los 20 y ahí está la curva local. Hace tiempo, en 19, me olvidé, 87, 1987, ocurrió la única supernova galáctica de la cual se pudieron tomar datos en cuanto a la luz que emitió y en principio también se pudieron registrar tres neutrinos de la explosión de supernova. Y con esos tres neutrinos se hizo muchos de los avances en física de neutrinos simplemente con tres datos. Después los otros telescopios de neutrinos que se fueron generando mejoraron la estadística. Todavía no ha explotado ninguna supernova tan cercana galáctica. Hay extragalácticas, pero la cantidad de neutrinos que llegan de ahí son casi cero. Pero apenas ocurra una que se me olvidó cómo se llama la estrella que está todos los años está a punto de explotar. La Betelgeuse, cuando ocurra, o si ya ocurrió, lleguen esos neutrinos, se va a tener muchos datos y se va a poder mejorar. Pero con poquitos datos y con una astucia estadística se pueden sacar bastante información. Ya, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver qué pasa si penalizamos nuestros parámetros de la cuártica con la función esta, la de coste de Ricci, que es básicamente que le ponen a los parámetros al cuadrado. Entonces, su ejercicio es agarrar el mismo código del ejercicio de ahora, o sea, del ejemplo del 2, perdón, el 2, o el 3. El 3, perdón, agarran el 3 y modifican, o copian el chi cuadrado, pero lo generan ahora, le llaman otro valor, Rich, en vez de chi cuadrado, y hacen el mismo cálculo, pero agregando que ahora tienen un parámetro extra, que se llama lambda, el cual no hay que minimizar, puesto a dedo, para que veamos su efecto, y le tienen que agregar este término que es la suma de teta 0 al cuadrado, teta 1 cuadrado, teta 2 cuadrado, teta 3 cuadrado, teta, lo que sea los valores de teta. Hagamos ese ejercicio para mostrarles de que simplemente penalizando los valores de teta podemos suavizar esa curva loca que nos salía del, del ajuste con pocos puntos. Ya veamos cómo se va a comportar el ajuste si modificamos la función de coste.
Ya, entonces, si queremos hacer la función de coste, sería, al igual que antes, usar el chi cuadrado. De hecho, vamos a ser autorreferente. Eso significaría que out va a ser igual a chi cuadrado, los mismos parámetros, así, súper flojo con la chi cuadrado, más lo que sería el extra. Ahí le vamos a poner la L2. Ya, como se llama L2, vamos a decir que L2 vale cero. No, de hecho, ni siquiera vamos a usar la misma herramienta de NumPy, es lambda por np.sum, que es la suma de los parámetros. En este caso sería teta al cuadrado. Y listo. Tenemos la función reach, que es la función de coste con penalización con lambda. Si, bueno, ahí si calculo el chi cuadrado me da ese valor, pero si calculo la función de reach, vamos a ponerla ahí. Oh, no, así. Le tendré que entregar el valor de lambda. Si pongo el valor cero, significa que está haciendo lo mismo que antes y me da un error. Entonces me da un error. Ah, porque tiene que ser un. Ya, bueno, que te trae una lista. Ya, vamos a hacer la suma. Chao, chao. Pues como una lista, tenemos que hacer la lista. Listo. Uno, dos. Ahí está. L2. Ya hicimos la modificación, el chi cuadrado, calculo el reach. Y si pongo lambda igual a cero, me da exactamente el mismo valor, que es normal porque son la misma cosa. Si le pongo uno, la función de reach se mantiene casi igual. Le pongo un 1, está casi igual. Ah, no, cambió un poquito. Cambió, pero cambió la nada misma. Si le pongo un 10, si le pongo un 100, se dan cuenta, o 10.000, tiene efecto en el valor, ¿ya? Pero eso, lo importante es que nosotros queremos minimizar el asunto. Entonces vamos a optimizar, pero ahora uno de los argumentos extra va a ser el valor de lambda, ¿ya? Le vamos a dar un valor de lambda igual a 1 primero, y nos dijo que no encontró el mínimo. No, a ver. A ver, vamos a ir abajo. Ah, que le di chi cuadrado, perdón. Tenemos. Ah, no, 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 vamos. Gam chi, o sea, sol chi, que es la solución en chi cuadrado, y vamos a poner el sol para poder compararla. Sol rich, que sería la solución con rich. Eso. Y aquí ponemos el valor del lambda que queremos. Ya, o sea, si imprimimos sol chi, obtenemos lo mismo que antes, y si le decimos que aproveche y que imprima sol rich, también optimiza. Ah, no, este no alcanzó a optimizar, tuvo una. Vamos a tener que buscar otro punto de partida. Falso, falso. Vamos a poner un valor de lambda más chico. Ahí los dos optimizaron, están iguales. Entonces aquí tenemos el modelo. Le vamos a poner uno y 2 porque ya me aburrí de. Vamos, 2, 2. So, bridge. Sí. Y ahí está el original, el ajuste. Vamos a poner el ajuste chi 2 y el otro es el ajuste reach. Reach. Violeta. Violeta.
Ajuste. Bullish. Ah, no, se llama Fit 2. Ah, Fit 2. Fit 2. Ahí está. Y ahí veo un pequeño efecto con ese lambda chiquitito. Al principio nosotros tenemos que explorar para los valores de años. Vemos que hay el efecto de minimizar con ese lambda de 0,1 es casi, aquí es totalmente despreciable, pero vamos subiéndolo. Vamos a poner 0,5. Importante es que nos dé. Vemos cómo el lambda está afectando el mejor fit, lo está moviendo con 0,5, 0,6. A ver, vamos a poner el otro lambda, que debería hacerlo hecho más optimizado, pero bueno, 0,6, 0,6, lo va modificando. A ver, nos sentimos bien de poner un 1. No se nos va a ir la optimización. No, ahí la optimización. Aquí lo que uno debería hacer es probar distintos puntos iniciales. Claramente aquí no lo estamos haciendo. Punto 8. Ups. Este terminó bien y los datos se van. Si se dan cuenta, entre más grande el lambda, más plana se está empezando a aparecer la curva. ¿Ya? No vamos a iterar porque habría que iterarlo formalmente, pero sí les voy a contar de esto que está acá, que es básicamente la misma implementación que estamos viendo ahora. Imagínense que tenemos estos datos. Estos datos en realidad fueron generados por una función serie. Y lo que está acá, el n, me dice el grado del polinomio que yo estoy ajustando. Y lo que le estaba comentando recién. Si usamos que el polinomio es solamente la recta constante, el mejor ajuste es una cosa que está así. Si uso una línea recta, el mejor ajuste va a estar así. Si uso una cúbica, mi mejor ajuste va a tener esa forma. Y si uso un polinomio orden 9 teniendo 9 puntos, va a ser un ajuste perfecto. ¿Ya? Pero será uno más o menos al ojo, si son datos regulares, no debería ser así. Entonces, hay una cosa, una técnica que uno utiliza, que es el reservar datos de la muestra global para verificar si está funcionando. Entonces, aquí tenemos esto que está acá, el error cuadrático medio, no es el chi cuadrado. La curva azul es el valor del error cuadrático medio con los datos que yo entreno, mis parámetros, o sea, que encuentro la optimización dependiendo del grado del polinomio. Constante, polinomio línea recta, cuadrático, cúbico, etcétera, 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 hasta el noveno. Si se dan cuenta, con el noveno, el entrenamiento o mi ajuste es perfecto, por eso se va a cero el error cuadrático medio. Pero lo voy a agrandar ahí para que se va a cero. Pero después, cuando lo comparo con la validación, que son los datos que me guardé para probar, me doy cuenta que aquí llega un plato de errores y después cuando lo voy a probar con el mejor ajuste, el error se dispara. Eso quiere decir que estoy teniendo un problema que se llama sobreajuste. ¿Cómo evitar el sobreajuste? Es con o más datos, pero también con lo que les comentaba antes, aquí está, ¿dónde está la cosa? No la defino aquí, no, se le adelantó la imagen, pero cuando yo incluyo la función de coste de Rich, que es este parámetro lambda, yo puedo ver cuál es el efecto del lambda. Esto es para polinomio orden 9 de nuevo. Si agrego esta penalización a los valores de los parámetros, obtengo que mi curva roja, que es la mejor ajuste, aunque tenga 9, un polinomio orden 9, sigue siendo suave. Pero si penalizo demasiado la distancia de los parámetros, también vuelvo a una libertad. Entonces, una forma de mejorar esto es con la penalización por los tamaños de los valores de los parámetros. ¿Qué pasa si lo analizo del punto del error cuadrático medio? Dependiendo del valor de lambda, también va a haber un valor óptimo de lambda. Si el lambda es muy chico, eso quiere decir que volvemos al caso original, que no hay penalización, va a haber una diferencia grande entre el entrenamiento y las pruebas, y la validación. Pero va a haber un rango bonito donde los lambda me dan que se logra el mínimo de ambos, por decirlo así. Y si la penalización es muy grande, eso afecta de que solamente estoy restringiendo el valor de los parámetros y no su ajuste. Entonces son detallitos que cabe mencionar.
Ya, pues ahora para cambiar de tema, que eso es como lo último de ajuste, ahora otra cosa, nada que ver, no hay más ejercicio. Es básicamente una pequeña introducción a redes neuronales. O sea, Machine Learning es un tema que es muy útil actualmente, pero por otro lado es bien antiguo. Si se acuerdan, el año pasado el premio Nobel en física fue en parte a los fundadores del Machine Learning o de la idea de redes neuronales, y eran estudios de los años 80, pero los métodos matemáticos que hemos estado viendo, como el ajuste de ajuste de curvas, las funciones de coste, el descenso por gradiente, las soluciones matemáticas en general que hemos visto cómo encontrar, resolver un sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son métodos que estaban ya activos desde los tiempos de Newton. O sea, la matemática que está detrás de lo que ahora llamamos Machine Learning, pensamos que es algo de punta, los fundamentos están de hace más o menos 3 siglos atrás, toda la matemática. Pero, ¿por qué ahora es tan importante Machine Learning? Es por el avance tecnológico que nos permite el procesamiento de datos, de grandes volúmenes de datos, en poco tiempo. Antes, si uno quería hacer un ajuste, había que hacerlo en papel y lápiz y con regla, cuadra, y empezar a hacer el ajuste mínimo cuadrado a mano. Y eso tardaba mucho, especialmente si uno tenía 200 puntos y era una locura. Oh, ahí, ahí se va a apagar cuando... Ya, entonces, en ese sentido, el Machine Learning se ha puesto súper de moda últimamente por las implicaciones que tiene, como el mismo procesamiento de datos se puede hacer rápido gracias a que los CPU son más rápidos, las GPU son más rápidas, se pueden generar chips que están optimizados para la gestión de redes neuronales, es el gran boom. Pero si ustedes están interesados en aprender esto, el mejor camino es aprender entendiendo la matemática que está por debajo, no simplemente descargar el software, entrar a una red y decir que ahí está la red entrenada y listo. Ese podría ser el camino donde ustedes pueden ganar harto dinero, porque pueden hacer una aplicación basada en redes neuronales y que más o menos reproduzca lo que la gente quiere. Total, la gente en principio tampoco está muy preocupada si es que Spotify le sugiere esta canción o la canción de al lado, porque al final la persona quiere escuchar una canción. Si alguna de las canciones se le sale del gusto, tampoco es que causa un problema. Pero si uno quiere utilizar estas técnicas y realmente estar seguro de que la predicción que uno quiere que se está realizando es algo que podría tener impacto en vidas de personas o impacto en que un cohete no explote en la mitad del vuelo, sí se requiere ir con detención entendiendo el proceso. Entonces, en ese sentido, la matemática está detrás. Si ustedes quieren aprender sobre estas técnicas, hay dos libros que son los libros que están de base y que son los que son súper robustos para esto, desde el punto de vista matemático. El libro de Artificial Intelligence de Russell and Norvig y el libro de Pattern Recognition and Machine Learning de Christopher Bishop. De hecho, el segundo libro es el libro que estamos siguiendo con un estudiante de posgrado, que es un curso que se llama Seminario de Tesis. Él básicamente está estudiando el libro porque va a aplicar esas técnicas en su tesis. Pero son libros que parten de una base súper... No piensen que es una matemática muy complicada, pero es una matemática que se tiene que ver para poder entender qué está pasando atrás. Cosas que son importantes. Como les decía, los conocimientos necesarios si alguien quiere entender lo que está pasando y tener confianza de que lo que está haciendo con su entrenamiento de su red o su lenguaje de modelo o lo que sea, es entender un poquito la teoría de probabilidades. Ustedes en mecánica cuántica ven algo de probabilidades, pero hay muchas más probabilidades que lo que se ve en mecánica cuántica. Teoría de decisiones también, porque es necesario a la hora de poder clasificar, a la hora de que una máquina sepa que lo que estoy intentando, especialmente, bueno, ustedes han escrito sus controles, sus talleres con el computador, pero cuando uno tiene que corregir, alguien hace los cuatro así, lo hace así, a veces le hacen así, no se entiende. Nosotros ya tenemos en cierta forma nuestra red neuronal entrenada y a ojo podemos entender que eso era un 4, ¿no? Vemos el contexto en torno, pero la máquina no sabe esas cosas. Por eso entender cuándo tomar una decisión y no tomar la decisión es importante, cómo cuantificarla. Teoría de la información, ya que muchas veces, aunque se basa en probabilidades, hay que saber quitar
qué es la cosa importante y cuál no. Lo que vimos ahora en el curso, lo vimos muy básico, pero bueno, esta parte aquí, los modelos lineales de regresión, que es el ajuste de curva, entender cómo funciona, cómo mejorarlo. Y los otros son los modelos lineales de clasificación. Por ejemplo, ¿clasificación a qué se refiere? ¿Cómo detectar el clásico problema de imágenes que le han pasado, bueno, desde el punto de vista de Machine Learning, el caso divertido es cuando le pasan, eh, ¿cómo se llama esto? Muffins o, no me acuerdo cómo se llama el tipo, o pug. Hay imágenes que son de piquitos con pasas o perros pug y la máquina se confunde que no sabe entender si es uno o lo otro. Eso está relacionado con estos modelos lineales de clasificación. Poder entender cuáles son las características de algo para poder decir esto es, con qué probabilidad puedo decir que esto era un perro o esto era un chiquito. Pero eso a nivel como más divertido. Pero desde el punto de vista de ciencia, si es que le están pasando un catálogo, una imagen de unas estrellas o datos experimentales que se pueden interpretar de una forma o de otra, para poder clasificar si el evento que detectó el telescopio era, no sé, una supernova tipo A, porque tiene una cierta forma de curva, o una supernova de otro estilo, poder identificarlo es un entrenamiento que son o lo uno o lo otro, pero hay que saber hacerlo. Porque muchas curvas uno puede pensar que la curva de una supernova es muy directa, pero se da cuenta que en realidad siempre van a haber variaciones. O justo el telescopio miró la mitad de la supernova porque no alcanzó, porque no estaba apuntando hacia ese lugar, etcétera, etcétera. Eso entra en la parte de clasificación, modelo en línea de clasificación. Si ustedes se quieren meter en esto, van a haber dos clases, varios software de librerías que están optimizados para Machine Learning, que son los que se usan en industria o en academia. Pero también siempre están los clásicos. Los clásicos, uno en principio puede hacer redes neuronales utilizando SciPy, NumPy y Pandas. No se requiere más, porque se puede programar. Digamos, las redes neuronales básicas, con pocos parámetros, cosas así, se pueden programar. Ya después, con los software que son más comerciales, como Keras, que permite escribir el entrenamiento y todo con pocas líneas de código en Python. TensorFlow, que es el más comercial, que es el de Google, que ofrece muchas herramientas y se usa usualmente en la industria. PyTorch, que tiene más, que en este caso es mantenido últimamente por Meta, por Facebook, pero el que más se utiliza en investigación debido a la comunidad que está en torno a PyTorch. Y, por ejemplo, con PyTorch se entrenan las redes neuronales que usan algunos de los vehículos de autoconducidos, tipo los Tesla cuando están en modo manejo automático. La red neuronal fue entrenada porque al final el auto no es que está entrenándose a cada rato, simplemente baja el set de parámetros que usa en su software. Baja el ajuste de curvas y ese ajuste de curvas es suficientemente variado para poder enfrentar a todos los imprevistos que puede encontrar en la calle. Entonces, pero eso se hace con PyTorch también porque el tamaño de los archivos son más pequeños, entonces si tú tienes un auto no puedes tener un tremendo procesador corriendo en el auto porque consume mucha batería. Entonces son opciones más pequeñas. Pero básicamente existirán otras que son para lenguaje, cosas así, pero si ustedes quieren hacer redes neuronales, con esas cuatro opciones tienen más que suficiente. Ahora bien, como en el curso no estamos centrándonos, o sea, no vamos a hacer un curso sobre redes neuronales, que sería súper entretenido como un electivo, ya para personas que ya hayan pasado por el curso de física computacional. Ustedes igual pueden hacer algo de redes neuronales, pero no vamos a instalar PyTorch en estos computadores porque si no nos tardaríamos mucho, pero podemos entrar. Aquí yo hice uno utilizando Colab, simplemente para mostrarles cómo es la nomenclatura con PyTorch, de cómo funciona. Pero, por ejemplo, aquí tengo el Colab. Aquí voy a usar PyTorch para ajustar una curva. Ni siquiera es súper, vamos a agrandar esto porque no se ve. Súper directo. Ya aquí tengo lo mismo que antes. SciPy, NumPy. Voy a generar mis datos, solamente los datos originales con un ruido. Esperemos que se conecte esto. Al igual que antes, mis datos completamente artificiales. Imagínense que esto es el cambio de la temperatura en Antofagasta. No sé, imagínense lo que quieran. Y aquí viene la parte de Python. Aquí también yo uso un prompt simplemente porque no quería aprender Python desde cero, pero sí entender lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, aquí
bueno, cargamos lo que sería PyTorch, que es la librería Torch, NN es la librería de redes neuronales, Neural Network, Optim es para la parte de optimización. Y básicamente lo que estoy haciendo acá, con estos X mayúscula y Y mayúscula, es pasarle los datos. Esto no se apagó, ¿sí? No se apagó. Ahora que te vi, me dejó en visto el aire acondicionado. Que ahora que te vi que te paraste, esta cosa no se apagó. Ya. Esto que está haciendo XY está transformándolo en un formato que se entiende mejor para PyTorch, que son tensores, básicamente, con los datos. Aquí estoy poniendo distintas formas de la información, que son los datos puros, los datos por seno, los datos por coseno, etcétera, etcétera. Y aquí tengo los Y. Y aquí vemos lo que hace la red neuronal. Primero define los grupos de neuronas con las que voy a trabajar. Después, lo que se llaman funciones de activación, que son una de las cosas entretenidas de la red neuronal, es que, imagínense que una red neuronal es un ajuste de un ajuste de un ajuste, y muchos ajustes más allá. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ajustamos una línea recta a los datos, pero imagínense que en vez de ajustarlo directamente a una línea recta, nosotros generamos una función que viene de la línea recta, y esa función la pasamos a otra función que tiene otra forma, con sus propios parámetros, y esa función la paso a otra función, y etcétera, 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 de tal manera que puedo adaptar. Entonces, estas cosas que son ReLU y cosas así son los datos. Estas neuronas, las funciones de activación que te las puedo mostrar después. Pero básicamente aquí, y después viene que calcula la pérdida. Si notan aquí dice MS loss, simplemente está haciendo el error cuadrático medio para ajustarse a los datos. Y viene la parte que se llama aquí el entrenamiento y muchas cosas que tiene el machine learning o el emprendimiento de máquinas, las redes neuronales. La jerga que tiene viene por jerga de gente de computación, no por jerga de gente de matemáticas. Entonces, cuando están haciendo ajustes de mínimos cuadrados, no le llaman ajuste de mínimos cuadrados, le llaman la función pérdida. No hacen optimización de datos, hacen entrenamiento de datos, no hacen descenso por gradiente, que es bajar por gradiente, hacen aprendizaje guiado, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, cuando uno viene del lado más de la ciencia, como física o matemática, se confunde por las palabras, pero son conceptos que ustedes ya saben, han visto en ciertos aspectos. Ya, voy aquí vamos a entrenar mi red, simplemente, en este caso rapidito, bueno, idealmente rapidito, y vamos a ver el resultado de mi red. Pues aquí lo que está haciendo esto, no, por alguna razón no está mostrando nada. Ahí está. Ahí tiene las épocas, y ahí está el loss es el valor de la función de coste. Y si se dan cuenta, a medida que avanza, va bajando. Aquí yo le dije que entrenara 20.000 épocas. Y aquí internamente, no sé si le puse, pero viene con la validación de que reservan unos datos para el entrenamiento y reserva otros datos para validar que realmente sean compatibles cuando quito los datos. Y aquí ya puedo ver mi resultado. Bueno, aquí están los puntos. A ver si tengo un plot aquí. Y aquí tengo la curva roja, es lo que sale de mi red neuronal. Y los puntos, la curva azul, son los datos originales. Y vemos que se acercó rápido, no nos demoramos tanto, no tuvimos que hacer un ajuste con mínimas y cosas así. Bueno, esto si quieren guardar los parámetros, pero esto depende mucho también del tipo de cantidad de neuronas y tipos de funciones que ustedes utilicen. Como les digo, como es un pedacito del curso, tampoco es que podamos hacer mucho acá, simplemente les dejo la curiosidad para que lo puedan ver, pero también pueden jugar con una red neuronal en su computador. Y esto si se quieren, se meten al tiro, el Playground TensorFlow. Esto es una aplicación de TensorFlow simplemente para visualizar redes neuronales. Entonces aquí les puedo explicar más fácil porque no necesitamos programar, simplemente necesitamos entender lo que está pasando. Esto que está acá es básicamente, bueno, no se ve nada. Ahí está. Vamos a poner este 11 para que se vea mejor. Esto que está acá son los datos que yo voy a entrenar mi red. Por ejemplo, el que está aquí es lo que estamos visualizando acá. Tenemos dos grupos de datos, los datos naranjas y los datos azules. Yo quiero reproducir en qué parte están los azules y en qué parte están los naranjas. Puedo verificar con una cantidad de datos de entrenamiento, que son los que estoy poniendo aquí. O sea, esos son con los que voy a entrenar y estos que están acá son los de validación.
aquí en este caso yo estoy validando con el 50%, pero si lo bajo, eh, no, al revés. Test data, no, test data del 20%, que es lo 80-20 como lo normal. Con eso voy a entrenar, perdón, con eso voy a entrenar y con esto voy a validar, a ver si funciona bien mi red. Esto que está acá, lo que llaman las propiedades, que son simplemente los datos de entrada, o las características, tratando de ayuntarle también a lo que quiero ver. Esto me dice que son los datos que crecen de izquierda a derecha y estos son los datos que crecen de abajo a arriba. Y lo que tenemos acá son las neuronas. Las neuronas son los grupos de funciones de activación con los parámetros y después cómo estas neuronas se vuelven a mezclar para que me den las características que es lo que quiero reproducir. Entonces, contando así muchas cosas entre medio, yo le doy aquí el botón de play y va a empezar a entrenar. Y la idea es que nosotros podamos separar lo naranjo de lo azul. Entonces lo vamos a entrenar con los valores por defecto. Y si ves por acá, que lo que está acá arriba es la función de pérdida, cómo se va, partió de un valor grande y a medida que va avanzando se va minimizando. Y si se dan cuenta, las zonas que son naranjas y azules se separaron. O sea, lo que está aquí en los colores grandes son lo que me está indicando la clasificación en este caso, si son azul o naranja. ¿Qué pasa si agregase, y los colores que están acá son los pesos? Entre más gruesa sea la línea, más importante es esa característica para nuestro red neuronal. ¿Qué pasa si alguien me dice, bueno, profe, pero mi computador tiene pocos recursos, yo quiero pocas neuronas? Dos neuronas. ¿Podremos reproducir los datos? Y ahí va. Y nos damos cuenta que con dos neuronas no es suficiente. O sea, al igual que el ajuste de datos que teníamos, depende cuántos datos tengamos, cuántos parámetros queremos, pero también podría ser que alguien diga, bueno, pero entonces como tengo yo quiero la red neuronal más red neuronal que hay, con 8 neuronas. Está súper inteligente. A ver, debería ser mejor. Y miren, ahora está más redondito, ¿cierto? Ya no es como un pentágono o algo así. También, en redes neuronales, vamos a volver aquí a 4, uno puede agregar que la información que sale de la red neuronal pasa a otra red neuronal y después a otra, que eso se llaman las capas ocultas. Y aquí vamos a agregar una capa oculta, vamos a agregar más neuronas entre medio. Esto ya es como más con 4 y con 4. Y vamos a poner ahí. Vamos a entrenar nuestra red, se debería tardar más, pero convergió más rápido. Ahora podríamos agregar que en realidad queremos ponerle más características. Vamos a agregar estas características que están acá, a ver cómo se comporta mi red neuronal y la volvemos a entrenar. Y esta se demoró casi nada en entrenarse. Y también podemos cambiar algunas de las características, el tipo de función de activación, la regularización, ¿se acuerdan? L1, L2, aquí estimamos la L2. Vamos a ver cómo se comporta con la L2. Entonces, ahí está todo entretenido. Si quieren reproducir una galaxia, por decirlo así, una espiral, vamos a ver si es capaz la red neuronal. Y si se dan cuenta cómo poco a poco está- con sus parámetros está encontrando que hay datos que tienen una forma espiral, pero no es capaz de reproducir todo. Y eso también a veces es lo que se piensa de que en realidad con una red neuronal no hay problema que se lo ponga, simplemente se entrenará y de seguro sale algo. En realidad no siempre la red neuronal es la mejor solución. Y aquí se ve cómo se está peleando el sistema por tratar de minimizar. Y se ve en el ruido que está acá en la esquina. Y pelea por configurarse. Ahí podemos ver para que se vea más discreto, pero ahí están los datos de prueba. Entonces podría ser que en realidad puse muchas neuronas. Vamos a quitar neuronas. Vamos a quitar capas. A ver con eso. Tampoco es mucho. A ver, vamos a agregarle más neuronas porque al final tenemos un súper inteligente. A ver si esto es mejor. Ahí está como que quiere converger, pero tal vez no sea, tal vez la regularización está muy mala. Tal vez no le gusta que sea L2. Vamos a cambiarle, vamos a volver a cero, como en el inicio. Ahí está sin regularización. Y como que está tratando de converger y no converge.
Lo que me refiero es que tampoco es grito y plata las redes neuronales y lo importante es saber qué está haciendo la máquina para entenderse mejor. Y eso, con eso terminamos las clases de materia del curso. Eso no significa que no puedan venir la próxima semana. Tienen que venir para que les vaya bien con la nota final. Eso, dejamos la clase hasta acá. Espero que si les gustaron las redes neuronales, que lo hagan